2022, la guerra que amenaza a las potencias. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Global. Los saluda con muchísimo gusto su servidora Cecilia Saldaña. Gracias por acompañarnos a través del canal 44.2. Saludamos también a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, en donde nos encuentra como @canal44tv. Los invito para que me acompañen durante la próxima hora en este especial, en este resumen que presentaremos con la información más relevante de lo ocurrido durante este año 2022, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estaremos brindando, por supuesto, la información respecto a los temas que marcaron la agenda en este año que está a punto de concluir, así que quédese con nosotros. Si me lo permite, iniciamos con la información más relevante y pues bueno, hablaremos de temas nacionales. Le comento que pues en este 2022 rompió récord como el año más violento en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí los detalles. Zacatecas, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Sonora fueron escenario en los últimos 10 días de violentos enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Las actividades económicas y las clases en muchas escuelas, en ciudades capitales y ciudades importantes como Obregón, Acapulco o la fronteriza Nuevo Laredo, fueron suspendidas. Cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación, del Noreste o de Sinaloa se enfrentan a veces a la luz del día en calles y avenidas. La violencia en México ha dejado 140,000 muertos en los últimos 4 años, récord histórico, pero la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, asegura que esta violencia está identificada en lugares donde se atienden las causas. Que la Estrategia Nacional de Seguridad del Estado mexicano busca disminuir la violencia en todo el país, pero fundamentalmente en los 50 municipios y 6 estados prioritarios. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen el 50% de los homicidios ocurren en esos 6 estados. La oposición demanda una estrategia que arroje resultados en todo el país, no solo en 6 estados, ya que el alto número de asesinatos solo registra una disminución del 14% en los últimos meses. El ejército mexicano realiza por ley, de acuerdo a recientes modificaciones a la Constitución, labores de seguridad pública, pero los recientes enfrentamientos, fugas de reos en penales, robos en carreteras y ejecuciones indican que hace falta velocidad en la obtención de resultados, dice la oposición. Se acercan las fiestas de fin de año cuando se incrementan los viajes por carretera y visitas a centros turísticos. Los legisladores dicen que por esta razón se debe aumentar la seguridad ante el incremento de actividades delictivas del crimen organizado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. Bueno, este 2022 fue marcado por la violencia también de manera específica contra la prensa. Este año quedó, como le comento, marcado como uno de los más violentos para la prensa en México, al reportar 17 periodistas asesinados, de acuerdo con la organización Artículo 19. Con esta cifra, el país es el más mortífero del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Sin embargo, los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señalan que este año son 13 los comunicadores asesinados en nuestro país en lo que va del año. Pues el gobierno federal aseguró que los casos de Roberto Toledo, de Jorge Luis Camero, de Sheila Joana García y Cándida Cristal no están relacionados con su labor periodística. Los estados que cuentan con un mayor registro de crímenes mortales a periodistas son Veracruz y Baja California, con 2 cada uno. Esto en contraste con Guanajuato, que solo reportó un asesinato a un comunicador, pese a ser el estado con más homicidios dolosos a nivel nacional. Bueno, no solo la prensa fue víctima de violencia. Durante el 2022, 5 madres buscadoras también fueron asesinadas, presuntamente por grupos delictivos, sin haber logrado localizar a sus familiares. Ana Luisa Garduño, asesinada el 27 de enero en Temixco, Morelos, en un bar de su propiedad. Su hija fue víctima de feminicidio, presuntamente por su entonces novio, quien desapareció en diciembre del 2012 cuando tenía 17 años.
Otro caso fue el de Brenda Jazmín Beltrán, que pertenecía al colectivo Guerreras Buscadores de Cajeme, y su cuerpo fue encontrado sin vida en un motel en julio del 2022 en Ciudad Obregón, Sonora. Brenda buscaba a su hermano desaparecido en el 2018. Rosario Lilian Rodríguez fue secuestrada el 30 de agosto en Elota, Sinaloa, por sujetos al salir de una misa por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Una hora después, su cuerpo fue encontrado sin vida en un callejón. La mujer buscaba a su hijo Fernando, desaparecido en el 2019 en esa entidad. También se encuentra el caso de Blanca Esmeralda Gallardo, que fue asesinada en Puebla el 4 de octubre al recibir 7 impactos de bala en un ataque directo. En su caso se habla de un señalamiento previo contra un hombre dedicado al narcomenudeo como el presunto responsable de la desaparición de su hija Blanca. Blanca buscaba a su hija Betsabe, desaparecida en enero del 2021. El último caso fue el de María del Carmen, asesinada en Guanajuato el 6 de noviembre en la puerta de su casa, tras recibir una serie de disparos por 2 sujetos que preguntaron directamente por ella. Carmen buscaba a su hijo Oscar, desaparecido el 14 de junio de ese mismo año. Mira, ante la crisis de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, recordó que mientras la impunidad continúe imperando en México, la violencia contra los periodistas y defensores de derechos humanos no va a cesar. La dependencia exhortó a las autoridades a que implementen una política integral más allá del mecanismo de protección existente, pues destacó que aunque en México existe el mecanismo de protección de defensores humanos y periodistas, este no es suficiente. Por su parte, el Parlamento Europeo exhortó a las autoridades mexicanas a la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos y a garantizar su protección. Hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años, al menos 150 periodistas han sido asesinados en México. Desgraciadamente, con la llegada del nuevo gobierno, la situación ha empeorado. En esta legislatura ya se han superado las cifras de la legislatura precedente. Según declaraciones oficiales, el 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes. Por todo ello, la violencia contra periodistas y la impunidad en México nos preocupa, y mucho a mi grupo y a este Parlamento. Y así queda perfectamente expresada en esta resolución, que manifiesta nuestra preocupación y que es apoyada por una amplia mayoría de este Parlamento. La Cámara destacó que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra, por lo que externó su preocupación por las constantes intimidaciones al gremio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa diarias. Y mire, la impunidad en México no solo se evidencia en los asesinatos a los periodistas. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre del 2022, en México se registraron más de 2,000 asesinatos a mujeres, de los cuales únicamente 777 fueron catalogados como feminicidios. En promedio, 10 mujeres son asesinadas al día en todo el país. El Estado de México continúa encabezando la lista con el mayor número de casos, seguidos de Nuevo León y Veracruz. Y a pesar del aumento en las cifras de este delito, casos como el de la joven Devani Escobar, reportada como desaparecida el 9 de abril y 13 días después encontrada sin vida en un motel de Escobedo, Nuevo León, y a quien se tuvo que realizar 3 autopsias para poder definir su causa de muerte, o el caso de Ariadna Fernanda, joven localizada sin vida el 31 de octubre en un tramo carretero de Tepoztlán, Morelos, y donde el punto focal se volvió la disputa entre la Fiscalía de Morelos y el gobierno de la Ciudad de México por ver quién tiene la razón sobre los resultados de sus dependencias, dejaron en evidencia las lagunas que existen en los procesos de investigación en los niveles estatales. En otros temas, aprueban la eliminación definitiva del horario de verano. Así es, luego de 26 años desde su implementación,
La Cámara de Diputados aprobó el 29 de septiembre la eliminación del horario de verano de manera definitiva. La propuesta fue aprobada con 445 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esta medida entró en vigor el 30 de octubre, cuando se realizó la última modificación para regresar al horario de invierno. Los legisladores avalaron hacer esta modificación al dictamen para establecer un horario estándar en el territorio nacional y uno estacional en los municipios fronterizos con Estados Unidos, donde se conservará el horario de verano para no afectar el intercambio comercial en la zona fronteriza. Y en otros temas, la Cámara de Diputados aprobó el 9 de diciembre el proyecto de decreto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones para mantener los 12 días continuos como periodo vacacional en el primer año de trabajo. Su aprobación se dio luego de varias horas de negociaciones y de una nueva redacción en el artículo 78. Pues de esta manera buscan mantener el acuerdo original que se construyó en el Senado. Anteriormente, los diputados habían modificado la propuesta para dejar 6 días continuos y 6 a negociar entre empleados y empresas. Sin embargo, ahora los legisladores de ambas cámaras llegaron a un acuerdo para unificar los criterios, por lo que así podrán tomar sus 12 días continuos, pero se podrán distribuir a solicitud del trabajador según el acuerdo político alcanzado. Es momento de hacer nuestra primera pausa, es muy breve, no le cambie, regresamos con más información. Les recuerdo que estamos en este especial con el resumen de la información más relevante ocurrida durante este año. Ya volvemos. 2022, la guerra que amenaza a las potencias. Regresamos. 2022, la guerra que amenaza a las potencias. Continuamos. Así es, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que estamos en este programa especial en donde estamos presentando un resumen de la información más relevante ocurrida tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Seguimos con más información, abrimos este segundo bloque con temas nacionales. Este año 2022 también estuvo marcado por la realización y conclusión de 2 de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de la suspensión del proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la zona del lago de Texcoco en el 2019, el 21 de marzo de este año se inauguró oficialmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sobre la construcción del tren suburbano, el gobierno federal aseguró que será en diciembre del 2023 cuando quede concluida la ruta hacia este aeropuerto. El 1 de julio, el mandatario federal inauguró la refinería de Dos Bocas, aunque solo fue de manera simbólica, pues arrancaría con el periodo de prueba que inicialmente tendría una duración de 6 meses. Sin embargo, y a pesar de que la Secretaría de Energía había anunciado que el primer barril de combustible se produciría en los primeros días de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la planta dará sus primeros resultados hasta el 2023. Escuchemos. Ya está terminada, está en una fase de integración, lleva tiempo también el periodo de prueba, pero yo espero que el año próximo ya esté produciendo a toda su capacidad. Sí, que podamos tenerla a más tardar a mediados del año próximo, pero tenemos tiempo para que antes de terminar, vamos a tener como un año para estarla operando. López Obrador señaló que el propósito de su gobierno es que a finales del próximo año México sea autosuficiente en gasolinas y diésel. En el caso del Tren Maya, el tercer megaproyecto de López Obrador tuvo un año complicado, pues algunos de los tramos de esta obra fueron detenidos en diversas ocasiones debido a los constantes amparos otorgados a colectivos que buscan la suspensión definitiva de su construcción.
Vamos a temas electorales. Morena gobierna 2/3 partes de México. Así es, este 2022, 6 de las 32 entidades de México llevaron a cabo elecciones gubernamentales, donde Morena obtuvo la victoria en 4 de ellos, convirtiendo al partido en la fuerza política dominante a nivel nacional al gobernar 20 estados del país. Dentro de estas elecciones destacó el triunfo de Morena en Hidalgo, donde después de 93 años de ser gobernado por el PRI, la entidad logró la alternancia en el poder con su nuevo gobernador Julio Menchaca, quien irónicamente surgió del priismo. Con la mayoría de estados gobernados por Morena, la oposición redujo su espacio político a 10 entidades, situación que los coloca en una posición de debilidad de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador triunfa en referendo revocatorio en México y descarta reelección. Sin embargo, debido a la baja participación ciudadana, este proyecto no se volvió vinculatorio. Andrés Manuel López Obrador seguirá gobernando en México hasta 2024. La opción que defendía su continuidad logró el domingo más del 90% de los votos en un referendo que tuvo una participación de entre el 17 y el 18,2%. Al agradecer el apoyo, López Obrador descartó que vaya a usar esta victoria para impulsar una reforma constitucional que le permita ser reelegido. Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. La consulta inédita en México no alcanzó el umbral para ser vinculante, pues se requería que votara el 40% de las personas habilitadas para el sufragio. Incluso si la opción que planteaba la salida hubiera ganado, el mandatario no estaba obligado a acatarla. López Obrador acusa al Instituto Electoral de haberse confabulado con la oposición para sabotear el referendo, por lo que ha anunciado una reforma constitucional para que sus miembros y los del Tribunal Electoral sean elegidos por voto popular y no por la Cámara de Diputados. Siguiendo con temas electorales, el Senado rechazó la reforma electoral del presidente. Así es, el 28 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Senado su polémica reforma electoral, donde proponía principalmente transformar al Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, mismo que ya no estaría compuesto de 11 consejeros, sino de 7, y serían electos mediante el voto ciudadano. También proponía eliminar a los organismos públicos locales para que sea solo un organismo el que se encargue de las elecciones federales y locales, además de reducir de 500 a 300 los diputados federales y 32 senadores plurinominales. Sin embargo, tras meses de debates, además de marchas de por medio para proteger la autonomía del INE, así como amenazas de rechazarla por parte de la oposición debido a la inconstitucionalidad de la propuesta, esta tuvo que ser desechada el 6 de diciembre al no alcanzar la mayoría calificada, que es de 2/3 partes, pues solo tuvo 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, por lo que los legisladores de Morena y aliados alistaron su plan B en este mismo tema. En la segunda propuesta se presentaron 21 modificaciones para la reforma, de las cuales 6 fueron rechazadas al presentar inconstitucionalidades, de acuerdo con el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Este dictamen fue aprobado el 12 de diciembre. Se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas y de Estudios Legislativos por parte de la Comisión de Gobernación a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, la reforma electoral permaneció en discusión durante el mes de diciembre. En
otros temas, AMLO niega militarizar el país, pero pasa mando de la Guardia Nacional a la Sedena y extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. El 9 de septiembre, el Senado de la República aprobó el proyecto de reforma a la ley de la Guardia Nacional para que este órgano de seguridad pasara al control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Luego de su aprobación en el Pleno, la minuta fue remitida al Ejecutivo para su posterior publicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador había presentado esta modificación, a pesar de que en el 2019, cuando creó la Guardia Nacional, prometió que el cuerpo de seguridad mantendría una naturaleza civil ante las críticas de organizaciones de defensa de derechos humanos por sus intentos de militarizar al país, señalamientos que el propio mandatario negó. Asimismo, este año se aprobó la extensión de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para participar en las labores de seguridad a nivel nacional. Después de que el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales del país ratificaron esta reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el 18 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforma el artículo 5º transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional publicado en el 2019. Así, el Ejecutivo Federal oficializa la ampliación del uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Guacamaya Leaks, la mayor filtración de información confidencial más grande en la historia de México. El 29 de septiembre del 2022, el periodista Carlos Loret de Mola anunció en su noticiero Latinus haber recibido de parte del grupo de hackers identificado como Guacamaya 6 terabytes de información confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana. La información robada a Sedena data desde el 2016 hasta el 2022 y consiste de 4, millones de correos electrónicos del Ejército Mexicano. La filtración de esta información incluye comunicaciones entre el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina, informes sobre el llamado Culiacanazo, datos de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y contratos para la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, ambas obras adjudicadas al Ejército Mexicano. Esta filtración de información confidencial es considerada la más grande de la historia de México. Los Guacamaya Leaks o los Sedena Leaks, como también fueron conocidos, mostraron que el ejército ha vigilado a grupos feministas a quienes considera una amenaza a la par con cárteles del crimen organizado. Algunos de los temas revelados que más impacto causó fue que el ejército ha usado el software israelí Pegasus para espiar a periodistas, además de sacar a la luz el papel del ejército en el caso de Ayotzinapa y dar a conocer las ambiciones del ejército de desarrollarse como una empresa turística. Y bueno, al respecto del caso Ayotzinapa, el 18 de agosto el gobierno federal presentó un nuevo informe donde confirmaron que este hecho se trató de un crimen de Estado. Ayotzinapa fue un crimen de Estado y los militares mexicanos tienen parte de responsabilidad. Esa fue la conclusión preliminar de la Comisión Gubernamental Mexicana para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada en 2018 para tratar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, al sur del país, en el 2014. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. Como institución participó Sedena, Marina, la Policía Federal. No hemos acreditado una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones. El informe de la Secretaría de Gobernación incluye que en la desaparición colaboraron criminales del cártel Guerreros Unidos.
El pasado 29 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que miembros de la Marina estaban bajo investigación por supuestamente haber manipulado pruebas durante las primeras investigaciones. El caso constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional. Es momento de hacer una pausa, es muy breve, no le cambie, regresamos con más información en este resumen del 2022. Ya volvemos. 2022, la guerra que amenaza a las potencias. Regresamos. 2022, la guerra que amenaza a las potencias. Continuamos. Estamos de regreso en este especial, un resumen en donde le estamos presentando la información más relevante ocurrida durante este año que está por concluir, este año 2022. Abrimos este tercer bloque con temas internacionales. Le comento que el mes de febrero marcó el inicio, desafortunadamente, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Esto después de que el presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, tras la solicitud de sus líderes. Tan solo 2 días después, el jefe del Kremlin anunció una operación militar en Ucrania para defender a los separatistas en el este de ese país. De esta forma, Ucrania se convirtió en el escenario de explosiones en varias ciudades de su territorio, incluida la capital. Los llamamientos para detener el avance militar de Rusia en Kiev no se hicieron esperar por parte de líderes mundiales, al igual que las condenas por los hechos, entre ellas las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países occidentales en un intento por aislar a Rusia, hecho que hasta el momento no se ha logrado. Sin embargo, la tensión escalaría al grado del tema nuclear, donde la planta de Zaporilla sería punto del centro del conflicto por varios meses, hasta que intervino el Organismo Internacional de la Energía Atómica, mejor conocido como IAEA, quien logró el acuerdo de establecer una zona segura alrededor de la planta. Sin embargo, el miedo a un ataque nuclear persiste hasta el cierre de esta edición. Protestas por las crisis de los combustibles. La guerra en Ucrania y la ola de sanciones a Rusia provocaron el alza de los precios de los combustibles y la escasez de alimentos. Países como Ecuador, Panamá y Kazajistán registraron protestas en contra de estos aumentos. Las manifestaciones en Ecuador, también conocidas como Paro Nacional, se realizaron del 13 al 30 de junio. En oposición a las políticas del gobierno de Guillermo Lasso, las movilizaciones dejaron 8 fallecidos, más de 600 heridos, 158 detenidos y 5 desaparecidos. En Panamá, las protestas estallaron en el mes de junio, provocadas por el incremento de la inflación y del costo de vida, dejando al menos 2 heridos y 4 detenidos. Mientras tanto, en Kazajistán, la subida de costos del gas ocasionó una ola de protestas y la dimisión del gobierno y del presidente Kassym-Jomart Tokayev, dejando una decena de muertos, 500 heridos y más de 200 detenidos, de acuerdo a reportes policiales. Pero la guerra en Ucrania no fue el único conflicto de alta tensión este año. Israel-Palestina, Corea del Norte contra Corea del Sur y Estados Unidos y China también marcaron puntos importantes en la escalada global. De acuerdo a la Agencia de Seguridad israelí, el 2022 es el año más mortífero en el conflicto palestino-israelí. En Israel y Cisjordania, desde principios de la década del 2000, con más de 30 muertos, dicha cifra incluye fuerzas de seguridad y civiles. Por su parte, este año Corea del Norte acumuló más de 70 lanzamientos de misiles. Algunos de ellos cayeron en el mar de Japón, levantando alerta en la nación nipona y también en Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no solo tuvo conflicto con Corea del Norte, ya que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, ocasionó que Pekín realizara ejercicios militares alrededor de la isla. Bueno, este 2022 también fue un año electoral en varios países. Corea del Sur, Filipinas y Colombia cambiaron a sus presidentes, mientras que Francia vivió la reelección de Emmanuel Macron.
Israel y Brasil vivirían el regreso al poder del primer ministro Benjamín Netanyahu, al igual que en el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien obtuvo el triunfo sobre el actual presidente Jair Bolsonaro. Y quien también vivió un cambio de primer ministro fue Italia tras la renuncia de Mario Draghi, por lo que la líder ultraderechista Giorgia Meloni se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en el país. El 8 de noviembre se realizaron las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, donde no se obtuvo una marea roja que vaticinaban los expertos con un triunfo arrasador del Partido Republicano. Mientras tanto, en el Reino Unido, ante la avalancha de renuncias de los ministros de su gabinete y los llamamientos a dejar el cargo, Boris Johnson dimitió el jueves 7 de julio como primer ministro del Reino Unido y como líder del Partido Conservador. Después de una larga contienda y con más de 81,000 votos, Liz Truss se convirtió el 5 de septiembre en la líder de la formación y la nueva primer ministra del país. Tan solo unos días después de la llegada de Truss, el Reino Unido sería también el centro de los reflectores del mundo por la muerte de la reina Isabel II, el 8 de septiembre, terminando así un reinado de 70 años. Con la muerte de la monarca, su hijo Carlos, sucesor a la corona, pasa a ser el nuevo rey de Inglaterra, convirtiéndose en Carlos III, quien será coronado el próximo 7 de mayo. El 20 de octubre, Liz Truss, con solo 6 semanas en el cargo de primera ministra, presentó su renuncia tras el fracaso de su política económica y su plan fiscal. Solo 5 días después de la renuncia de Truss, el ex primer ministro de Finanzas, Rishi Sunak, se convirtió en el nuevo primer ministro con la promesa de corregir los errores que agravaron la crisis económica del país. El 17 de junio, el Reino Unido autorizó la entrega a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Reino Unido aceptó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El gobierno británico confirmó el viernes que firmó el decreto que autoriza el traslado del fundador de Wikileaks, a quien la justicia estadounidense le acusa de una fuga masiva de documentos confidenciales. El australiano de 50 años tiene 15 días para apelar esta decisión. Wikileaks anunció en Twitter que esto ocurrirá y denunció que es un día negro para la libertad de prensa y para la democracia británica. Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje. Podría condenarlo a hasta 175 años de cárcel si es declarado culpable de la publicación a partir de 2010 en Wikileaks de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos estadounidenses secretos, sobre todo sobre Irak y Afganistán. Assange fue recluido en 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh por violar su libertad condicional británica cuando en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que fueron abandonados desde entonces. Y como se esperaba, el programador presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Londres, cuya primera vista se espera para principios del 2023. Nos vamos a Estados Unidos, en donde en la búsqueda de documentos confidenciales, el FBI allanó en agosto la mansión del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida. Esto después de que a inicios del año fueran recuperadas 15 cajas con registros de documentación que provenían de la Casa Blanca durante la administración del exmandatario. El Departamento de Justicia estadounidense informó que en total fueron 33 cajas las encontradas que contenían más de 100 documentos clasificados que Trump no entregó a las autoridades a pesar de los requerimientos. En temas relacionados con el exmandatario, el asalto al Capitolio contó con un nuevo capítulo. Este año, el Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, encargado de investigar el hecho, citó a Trump para el 3 de enero para declarar sobre lo ocurrido el 6 de enero del 2021. Por el asalto al Capitolio han sido sentenciados más de 200 personas, entre ellas el líder del grupo ultraderechista Outkeepers. Seguimos en este país. Los tiroteos en Estados Unidos este año registraron cerca de 60 víctimas mortales.
El hecho que marcó el país fue lo ocurrido el 24 de mayo en la escuela primaria Rob de Uvalde, donde murieron 22 personas, la mayoría de ellos niños. Debido al aumento de estos hechos, el 30 de junio, la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para reactivar la prohibición de las armas semiautomáticas en todo el territorio. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró una vez más su propuesta para prohibir la venta al público de armas de asalto. Sin embargo, la realidad política es muy diferente. Más aún después de que los republicanos se hayan hecho con el control de la Cámara de Representantes tras las últimas elecciones de medio mandato. En otros temas, este 2022 los accidentes aéreos disminuyeron considerablemente. Sin embargo, dejaron al menos 214 víctimas mortales. Entre los siniestros aéreos destacan el ocurrido en China el 2 de marzo, donde el vuelo 5735 de China Eastern Airlines, que trasladaba a 132 pasajeros, se estrelló en el condado de Tenguangsi sin dejar sobrevivientes. A casi 3 meses del accidente de China, el 29 de mayo en Nepal, el vuelo 197 de Tara Air, que transportaba a 22 personas, se estrelló en el distrito de Mustang, donde los pasajeros perdieron la vida. El último hecho lamentable ocurrió en Tanzania el 6 de noviembre, donde el vuelo 494 de Precision Air se estrelló en el lago Victoria mientras intentaba aterrizar, matando al menos a 19 personas a bordo de sus 39 pasajeros. En otros hechos, acusado por los delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas, en abril fue extraditado a los Estados Unidos el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien afirma ser inocente de todo. Juan Orlando Hernández se declara inocente frente a un tribunal de la ciudad de Nueva York. El expresidente de Honduras fue extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril por los delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas pesadas. Este martes fue su primera comparecencia desde su llegada al país. El abogado de Hernández, Raymond Colon, aprovechó la ocasión para denunciar que a su cliente lo estaban tratando como un prisionero de guerra. Lo tienen confinado 24 horas al día. Esto es imposible, eso se le hace a un terrorista, no a un expresidente de un país soberano. No se puede explicar por qué lo están tratando como un prisionero de guerra. Soy inocente. Los fiscales no han dudado en describir Honduras como un narcoestado y acusan al exmandatario de ser socio de un laboratorio de cocaína en Honduras, que era dirigido por su hermano Tony, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en marzo de 2021 en Estados Unidos. El abogado insiste que Hernández no tiene relación con los actos delictivos de su hermano. Que no se debe condenar un hermano por los pecados de otro hermano. Y también que esto es una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida no solamente a traer justicia a Honduras, extraditar a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondureño. El juicio contra Juan Orlando Hernández ha sacudido a Honduras y a la diáspora hondureña en Estados Unidos. Solo algunos se atreven a mostrar su apoyo al expresidente en público, mientras que la mayoría condena su imagen. Con esto hacemos una pausa, es muy breve, no le cambie, ya volvemos. Les recuerdo que estamos en un especial con el resumen de la información más relevante ocurrida en México y el mundo. Ya volvemos. 2022, la guerra que amenaza a las potencias. Regresamos. 2022, la guerra que amenaza a las potencias. Continuamos. Seguimos en este especial de Señal Global, en donde estamos presentando un resumen de la información más destacada ocurrida durante este 2022. Vamos con el último bloque, la información internacional respecto a la salud. Mire, tras más de 2 años de pandemia por el virus del SARS-CoV-2 y sus subvariantes, el 14 de septiembre el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmaba que el mundo nunca había estado en mejor posición para acabar con la pandemia del COVID-19. Escuchemos.
Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista. El tema de la vacunación obligatoria, así como la utilización de un pasaporte COVID en algunos países, ocasionó una ola de protestas. El 22 de enero nació en Canadá el llamado Convoy de la Libertad, donde cientos de vehículos desde distintos puntos del país se unieron para protestar contra la vacunación obligatoria y las restricciones COVID. El movimiento inspiró otras manifestaciones en al menos 34 países, incluyendo Estados Unidos, Argentina y la Unión Europea. El 14 de febrero, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció que esa provincia abandonaría el pasaporte de vacunación contra el COVID. Por consejo del Dr. Moore aceptamos los pasaportes y por consejo del Dr. Moore vamos a eliminar los pasaportes. Lo entiendo, es frustrante para todos. Hay un nivel de frustración en el que puedes salir y protestar pacíficamente, pero cuando empiezas a ocupar las fronteras, los corredores comerciales internacionales, se acabó el juego. Hay tolerancia cero para eso. Tras estos acontecimientos y a la falta de efectividad del pasaporte COVID, la Unión Europea y varios países decidieron ya no exigirlo a los viajeros. Después del COVID-19 surgiría una nueva emergencia sanitaria en el mundo. El 29 de abril se detectó en el Reino Unido el primer caso de viruela símica, conocida como viruela del mono, siendo la primera vez que dicha enfermedad se detectó en un país no endémico. La propagación de la enfermedad a nivel mundial ocasionó la escasez de la vacuna contra la viruela en varios países. El 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria por la viruela del mono. Hasta el cierre de esta edición, se han registrado más de 81,000 casos y 59 muertes. En otros temas, el 5 de septiembre, los chilenos rechazaron por mayoría la propuesta de una nueva constitución que buscaba establecer mayores derechos sociales. Ante esto, el presidente del país, Gabriel Boric, se comprometió a impulsar un nuevo proceso constituyente. Vea usted. Miles de chilenos salieron a las calles para celebrar el triunfo del rechazo a la nueva constitución del país. La nueva Carta Magna ha sido descartada por casi el 62% de los votos, de tal forma que se mantiene la ley fundamental actual heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y reformada parcialmente en democracia. Es un triunfo realmente sorprendente y eso significa que Chile es un país que rechaza el comunismo, el marxismo y el intento del comunismo por apoderarse del poder. Chile necesita un cambio, pero no necesita comunismo y eso es lo que este proceso estaba implantando. Estaba creando desigualdad, división en Chile. La nueva propuesta consagraba un nuevo abanico de derechos sociales en un país con la mayoría de sus derechos básicos privatizados, incluido el del agua. Además, había sido definida como la más feminista y una de las más vanguardistas del mundo en igualdad de género y protección de la naturaleza. Pero la inclusión del carácter plurinacional del Estado, el derecho a la interrupción del embarazo o la eliminación del Senado fueron algunos de los temas que generaron más animadversión entre la ciudadanía. El presidente del país se ha comprometido a impulsar un nuevo proceso constituyente que logre interpretar a la mayoría. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. El rechazo ha sido defendido por partidos que abarcan desde la extrema derecha hasta el centro izquierda y de momento no hay unanimidad respecto a cómo continuar el proceso constituyente. El presidente ha señalado que el proceso requerirá de ajustes en el equipo de gobierno y ha convocado a los líderes del Congreso y a representantes de la sociedad civil a una reunión en el Palacio de la Moneda este lunes. Y de Chile nos vamos a El Salvador, en donde tras un fin de semana violento con casi 100 homicidios, el presidente de este país, El Salvador, Nayib Bukele, declaró la guerra contra las pandillas.
El sábado 26 de marzo, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa decretar régimen de excepción, que fue aprobado con 67 votos a favor. En agosto del 2022, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas denunció presuntos casos de tortura cometidos durante dicho estado de excepción. El régimen de excepción ha sido prorrogado por la Asamblea Legislativa en 7 ocasiones y ha dejado la detención de más de 59,000 personas. Atentados terroristas y contra figuras políticas. Así es, cerca de 300 muertos dejaron los atentados registrados este año en diversas partes del mundo. El que dejó el mayor número de víctimas mortales ocurrió el 29 de octubre en la capital de Somalia, donde 2 coches bombas explotaron dejando 110 muertos. Sin embargo, las figuras políticas no se salvaron de los ataques. El 8 de julio, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado en la región occidental de Nara, en Japón, durante un evento de campaña. El 12 de agosto, el escritor británico Salman Rushdie, cuyos textos lo volvieron blanco de amenazas de muertes iraníes, sufrió un atentado en un evento literario en el estado de Nueva York, hecho que le dejó serias secuelas, entre ellas la pérdida de un ojo y la movilidad de una mano. Mientras tanto, el 1 de septiembre, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un atentado en su contra cuando, al salir de su casa para saludar a sus simpatizantes, un hombre se acercó a ella con un arma y al apretar el gatillo la bala no salió, lo que quedó como un intento de asesinato. El atacante fue arrestado en ese momento y tras él se detuvieron a 3 personas más, quienes se encuentran en prisión actualmente. En otros hechos, el 31 de octubre, una estampida ocurrida en la zona de Itaewon, en Corea del Sur, dejaría 156 muertos y varios heridos. Vigilias en Corea del Sur por las 156 personas muertas en una estampida durante la fiesta de Halloween. Las víctimas, en su mayoría jóvenes, habían acudido junto a unas 100.000 personas, según estimaciones, al popular distrito de ocio nocturno de Itaewon, en Seúl, para celebrar la primera fiesta de Halloween después de la pandemia. Las autoridades surcoreanas reconocieron que no hubo suficiente planificación para garantizar la seguridad de tal multitud y la oposición acusó al gobierno del presidente Yoon Suk-yeol de no asumir la responsabilidad del desastre. Creo que el presidente Yoon Suk-yeol debería asumir su responsabilidad y dimitir. En primer lugar, el gobierno debe presentar una gran disculpa formal. Puede que sea demasiado pronto para hablar de la dimisión, pero creo que el gobierno debe seguir reflexionando y hacer varios esfuerzos para evitar que se repita una situación así. O de lo contrario, el presidente será destituido como antes. Yoon, del conservador Partido del Poder Popular, se enfrenta a unos mínimos históricos de aprobación desde que asumió el cargo en mayo. El escrutinio público sobre cómo se gestionó la multitud se intensifica y hay en marcha una amplia investigación para establecer la causa exacta de la tragedia. Al no existir un organizador de la fiesta, el gobierno no pidió a bares, discotecas y restaurantes, algunos ubicados en estrechos callejones de Itaewon, que presentaran un plan de seguridad. Y aunque la policía estimó de antemano la participación en 100.000 personas, solo desplegó 137 agentes, mientras tenía a otros 6.500 movilizados en otra parte de Seúl para una protesta antigubernamental mucho menos concurrida. Días después de lo ocurrido, el jefe policial a cargo de la investigación de los hechos fue encontrado muerto en su domicilio. En otra información, el 7 de diciembre, en un intento de disolver el Congreso de Perú, el ahora expresidente de ese país, Pedro Castillo, fue destituido por incapacidad moral. Dicha decisión ocasionó una ola de renuncias y protestas en contra y a favor del exmandatario. Protestas encontradas en Perú.
Cientos de personas se manifestaron el miércoles a favor y en contra del expresidente Pedro Castillo luego de su destitución en el Congreso. Castillo empezó la jornada como presidente y la terminó lejos del poder, detenido por el delito de rebelión tras un intento fallido de disolver el Parlamento. Horas antes de que el legislativo debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció la disolución del Congreso, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto. Sin embargo, sus ministros renunciaron, las Fuerzas Armadas y la policía no lo apoyaron, mientras que el Parlamento ignoró su decisión y procedió a destituirlo. Más tarde, los congresistas juramentaron a la vicepresidenta Dina Boluarte como jefa de Estado. Castillo fue trasladado por la noche a una base policial en el este de Lima. En tanto, la Fiscalía ingresó al Palacio de Gobierno para allanar el despacho presidencial en busca de más pruebas de las investigaciones por corrupción. Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la Fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta organización criminal que reparte contratos públicos a cambio de dinero. Hasta el cierre de esta edición, México lleva a cabo las consultas para otorgarle el asilo político a Castillo. Fenómenos naturales, el cambio climático no dio tregua este 2022. Huracanes, incendios, sismos y actividad volcánica fueron causantes de la pérdida de miles de vidas en todo el mundo. 2022 iniciaba con la erupción del volcán Unga Tonga, dejando 3 muertos, 2 de ellos en Perú, además del derrame de petróleo en la costa del país, ocasionado que el gobierno declarara emergencia ambiental y demandara por este hecho a la empresa española Repsol. En el año se registraron 12 huracanes que dejaron más de 373 muertos, siendo Orlén y Fiona los más mortíferos. Con el aumento de las precipitaciones y las inundaciones, en Venezuela, Brasil y otros países dejaron miles de muertos. Pakistán, por primera vez en la historia, registró más de 1,000 fallecidos por las crecidas de los ríos. Contrario a las lluvias, los incendios azotaron gran parte de Europa, consumiendo más de 750,000 hectáreas y dejando también a más de 130 personas fallecidas. Fue el 19 de septiembre cuando se registró en México el sismo de mayor impacto con una magnitud de 7.7 y dejando 5 muertos, mientras que el más mortífero ocurrió en Afganistán con 1,163 fallecidos. Bueno, con esto llegamos al final de esta emisión especial de Señal Global, en donde presentamos un resumen de la información más relevante ocurrida en este 2023. Sin lugar a dudas, los hechos que marcaron la agenda tienen que ver con la guerra en Ucrania, además de la crisis por los energéticos, las revueltas sociales y la cuestión económica. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseo que pase felices fiestas. Soy Cecilia Saldaña y nos vemos el próximo año aquí en Señal Global. Hasta la próxima. ...2022, la guerra que amenaza a las potencias.